A más de 200 millas al norte de la antigua Meca se encuentra el fértil oasis de Yatrib. Era una exuberante isla de verdor en medio de unas ásperas montañas volcánicas y de un suelo desértico incultivable. Su agua dulce y sus abundantes cosechas de grano y dátiles proporcionaban una cómoda vida. Pero Yatrib tenía problemas. Las tribus que habitaban tan idílico lugar estaban enzarzadas en una rivalidad mortal. Reunidas a la fuerza en tan pequeño oasis, las tribus estaban atrapadas en un comportamiento continuo de guerra y violencia. Era necesario que ocurriera algo que rompiera esa pauta. El mismo año en el que realizó su místico vuelo nocturno a Jerusalén, Mahoma conoció a 6 peregrinos de Yatrib que hacían su peregrinaje anual, o Hajj, a la Kaaba en la Meca. Les contó a los hombres su misión y les recitó los versículos del Corán. Los hombres se sintieron conmovidos por el mensaje de Mahoma, pero también vieron en la persona del profeta a alguien que podía mediar en la situación de estancamiento en la violencia de Yatrib. Le hicieron una oferta. Los ciudadanos de Yatrib se someterían a Alá. A cambio, Mahoma sería su líder. Mahoma fue invitado a una comunidad que estaba en gran medida dividida y en desorden. Y lo invitaron diciéndole que necesitaban un líder fuerte para que organizase y guiase a la comunidad. Mahoma vio la oportunidad de expandir el Islam en Yatrib. También vio el santuario que lo protegería, a él y a sus seguidores, de la persecución. Pidió a todos los musulmanes que recogieran sus cosas y abandonaran la Meca para empezar una nueva vida. Era una empresa arriesgada, pero los musulmanes estaban dispuestos a arriesgarse. Mahoma y su discípulo más próximo se quedaron hasta que la mayoría de sus seguidores había abandonado la Meca. Los líderes Quraysh pronto comprendieron que cuando Mahoma se marchase ya no podrían controlarlo y se convertiría en el líder de sus rivales y posibles enemigos. Tomaron una decisión. Mahoma debía morir antes de llegar a la nueva tierra. Para que ningún clan cargase con la responsabilidad, se decidió que un miembro de cada uno de ellos le clavaría una espada a Mahoma al mismo tiempo. Los hombres buscaron desesperadamente por toda la Meca, pero Mahoma había sido advertido de la amenaza y había huido. A la mañana siguiente, unos jinetes salieron en persecución de Mahoma y siguieron su pista hasta la entrada de una cueva. Mahoma y su discípulo se ocultaban dentro. Pero la tradición musulmana dice que los asesinos Quraysh encontraron una paloma que anidaba delante de la cueva, cuya entrada estaba cubierta por una telaraña. Los Quraysh llegaron a la conclusión de que no podía haber nadie dentro. Alá había protegido a su profeta. La huida de la Meca en el año 622 es para los musulmanes la Égira. No hay ningún acontecimiento que tenga más importancia en la cultura del Islam. Se convirtió en el principio del calendario musulmán. Supuso el principio de la creación de la comunidad musulmana. A diferencia del calendario gregoriano, que comienza con el nacimiento de Cristo, el calendario musulmán o islámico se basa en el calendario lunar y también en el concepto de comunidad. Cuando Mahoma llegó a Yatrib, la gente salió a recibirlo y todos querían el honor de alojarlo en su casa. Pero Mahoma dejó que su camello preferido, Kaswa, vagase sin guía por la población. Cuando al final Kaswa se paró y se arrodilló, Mahoma dijo que aquel era el lugar en el que viviría. Ordenó que comenzaran a levantar una casa y la primera mezquita. A partir de entonces, Yatrib se llamaría Medina, nombre que simplemente significa ciudad. Pero el mayor cambio se produciría en la naturaleza de la propia comunidad. Las visiones de Mahoma produjeron nuevas palabras para unir a sus propios seguidores de la Meca y a la gente de Medina. El Corán tenía un versículo nuevo. Aquellos que creyeron e hicieron la Égira, y aquellos que ofrecieron sus casas y su ayuda, son protectores los unos de los otros. Lo que él comenzó a crear en Medina fue algo que nunca se había visto en Arabia, algo totalmente nuevo. Era una comunidad unida por un ideal, por una ideología común, por una religión compartida, no por la sangre.
Estaba creando, por así decirlo, una supertribu en la que la gente no estaba emparentada entre sí, sino que se relacionaban por la fe y por determinados acuerdos. Si pensamos en la Arabia del siglo VII, que se basaba en el parentesco tribal, la idea de una comunidad basada en la fe, a la que cualquiera podía unirse, esclavo, mujer, hombre, rico, pobre, negro, blanco, era algo revolucionario. Y por supuesto muy amenazador para algunos. Para unir más a las gentes musulmanas, Mahoma dio por terminado su luto por Jadilla y comenzó a tomar nuevas esposas. En total se casaría con 11 mujeres de tribus y clanes muy diferentes. Unos 7 meses después de que los musulmanes llegasen a Medina, se terminó la primera mezquita. Incluía un gran patio en el que decir las oraciones. Se sopesaron varios métodos para llamar a los musulmanes a la oración. Tocar un cuerno, como los judíos, una campana, como los cristianos. Pero al final se decidió que solo era necesaria la voz humana para llamar a la oración que Mahoma había enseñado a su pueblo. Se eligió a un hombre joven para hacer dicha llamada. Y por primera vez, los musulmanes oyeron las palabras que siguen sonando en las mezquitas de todo el mundo, atrayendo a todos a Dios. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Admito que no existe más Dios que Alá. Admito que Mahoma es el apóstol de Dios. Venid a rezar. Venid a rezar. Mahoma creía que llamaba a los fieles a la vieja religión que los árabes habían compartido con el judaísmo y el cristianismo. Pero siguiendo las órdenes de Alá, el profeta comenzó a crear una nueva identidad para la comunidad islámica que la separaría de las otras formas más antiguas de monoteísmo. El Corán y el profeta creían que la revelación que se le había dado a Moisés en lo que se llama la Torá y la revelación de Jesús se habían distorsionado históricamente. No por parte de los profetas, sino de las comunidades que los siguieron. Para dramatizar el alejamiento del cristianismo y el judaísmo, otra orden pasó a formar parte del Corán. Los musulmanes ya no tenían que mirar a Jerusalén para rezar. Desde entonces, los fieles a Dios rezarían mirando hacia la Meca y la Kaaba. Ahora Mahoma tenía la responsabilidad de ocuparse de las tareas mundanas pero importantes, del gobierno. Estas ocupaciones lo alejarían del ministerio del anterior profeta del Islam, Jesucristo. Existe un contraste inmenso entre Jesús y Mahoma, que se deriva sobre todo del hecho de que, a diferencia de Mahoma, Jesús nunca fue jefe de Estado. Mahoma era un líder político. Eso significaba que tomaba decisiones que afectaban al trabajo, la economía, el comercio y la seguridad de Medina. Para proteger a la combativa y joven comunidad, Mahoma sabía que la política básica de Arabia tendría que cambiar. Y eso significaba que habría que enfrentarse a la amenaza de los Quraysh. Mahoma acabaría buscando una solución que el mundo teme y muy a menudo asocia con el Islam. Recurriría al conflicto armado. Desde los días de la Meca, las revelaciones de Dios habían llamado a los musulmanes a prepararse para luchar por llevar una vida moral y justa. La palabra árabe que designa esta lucha moral es yihad. La yihad iba a necesitarse en poco tiempo si la comunidad musulmana quería sobrevivir. Porque cuando el profeta y sus seguidores abandonaron la Meca, para todos estaba claro que llegaría el día en el que tendrían que defender sus creencias en la batalla. Ese día estaba cada vez más cerca. Por respeto a las creencias y prácticas de los musulmanes, en esta biografía no se mostrarán imágenes ni del profeta Mahoma ni de su familia inmediata. Aunque los fundamentos religiosos del Islam incluían el mensaje de paz de Jesús, también habían adaptado la tradición judía de la justicia. Los versículos del Corán que fluían de boca de Mahoma empezaban a incluir un mensaje que justificaba la defensa armada de la comunidad. Se les da permiso para luchar porque son perjudicados. En verdad, Alá el Poderoso acudirá en su ayuda. Son aquellos que han sido expulsados de sus hogares.